¿Y si todo lo que te enseñaron sobre el infierno fuera apenas la mitad de la verdad? Jesús habló de él más que cualquier profeta y advirtió que la mayoría no está preparada. ¿Estás tú? Hay palabras que la Iglesia pronuncia con frecuencia, pero que pocas veces se explican con profundidad. El infierno es una de ellas. Se menciona en sermones, se usa como advertencia, se pinta en murales antiguos. Pero cuando alguien pregunta qué dice realmente la Biblia sobre ese lugar, el silencio suele ser más elocuente que la respuesta. Y eso, querido oyente, no es casualidad. Desde niños nos enseñaron a temer el infierno sin entenderlo. Nos dijeron que era fuego eterno, oscuridad, sufrimiento sin fin. Y con eso, muchos creyeron que ya sabían suficiente. Pero Jesús, el mismo Hijo de Dios, habló sobre ese lugar con una frecuencia que ningún otro personaje bíblico igualó. Más que sobre la sanidad, más que sobre los milagros, y sus palabras no fueron vagas ni simbólicas. Lo que vamos a explorar hoy no es la versión domesticada del infierno que muchas iglesias presentan para no incomodar a nadie. Vamos a ir a las Escrituras directamente. Vamos a escuchar lo que Jesús dijo con sus propias palabras y vamos a entender por qué Él insistía tanto en advertir sobre ese lugar con una urgencia que debería hacernos detener y reflexionar profundamente. Porque si Él lo mencionó tanto, es porque tenía una razón, y esa razón nos concierne a todos. La primera cosa que debemos entender es que la Biblia no usa una sola palabra para referirse al infierno. En el Antiguo Testamento, el hebreo utiliza la palabra Sheol, que describía el lugar de los muertos, una especie de reino subterráneo donde los espíritus aguardaban. No era necesariamente un lugar de tormento, sino de separación. Era el más allá desconocido, el silencio después de la vida. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, algo cambia radicalmente. Jesús introduce una palabra que sacude el alma: Gehenna. Y esta palabra no es poética ni metafórica. Tenía una referencia geográfica concreta. El Valle de Hinnom, ubicado justo afuera de Jerusalén, era un lugar donde históricamente se habían quemado cadáveres, desechos, y donde en tiempos oscuros se habían realizado sacrificios humanos. Era un lugar de fuego continuo, de gusanos que no cesaban, de un olor que nadie quería acercarse a sentir. Cuando Jesús dijo en Marcos 9:43, «Y si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado», no estaba hablando en parábolas, estaba usando una imagen que sus oyentes conocían, un lugar real, un fuego que no se extinguía, una advertencia que cortaba el corazón como un cuchillo. Y él repitió esa advertencia no una, no dos, sino múltiples veces a lo largo de su ministerio. Eso no se hace cuando el tema es secundario, eso se hace cuando la urgencia es real. Jesús también habló de un lugar de tinieblas de afuera, donde habría llanto y crujir de dientes. Esta expresión aparece en Mateo 8:12, Mateo 22:13, Mateo 25:30, 3 veces. El crujir de dientes no es una imagen de descanso ni de inconsciencia. Es la imagen de un dolor que lleva al cuerpo a reaccionar, de una angustia que no tiene alivio, de una conciencia que permanece despierta frente a todo lo que pudo haber sido y no fue. Lo que Jesús describía no era la aniquilación del alma, era la continuidad de la conciencia en un estado de separación absoluta de Dios. Y eso, para quienes entienden lo que significa estar en la presencia de Dios, es la descripción más aterradora que existe. Hay otra enseñanza de Jesús que pocas iglesias se atreven a abordar con honestidad. La parábola del rico y Lázaro, narrada en Lucas 16, 19, 31. Aquí Jesús no habla en términos abstractos. Habla de un hombre rico que muere y va al Hades, y que en medio de su tormento alza los ojos y ve a Abraham a lo lejos, con Lázaro en su seno, y clama: «Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama». Esta escena es devastadora. No porque sea inventada para asustar,
sino porque fue Jesús mismo quien la narró. Hay reconocimiento, hay memoria, hay sed, hay distancia infranqueable. Y hay una realidad que el rico solo entendió cuando ya era demasiado tarde. Esa frase, cuando ya era demasiado tarde, es la que más debería sacudirnos. Porque la mayoría de las personas no rechaza el Evangelio con una decisión consciente y definitiva. Simplemente lo pospone, lo deja para después. Vive como si hubiera tiempo suficiente para todo. Y Jesús advirtió con toda claridad que ese después puede no llegar nunca. La cuestión no es si el infierno existe. Las Escrituras son claras. La cuestión es si tomamos en serio lo que dicen. Y lamentablemente, en una era donde la Iglesia busca ser agradable y no ofender, el infierno se ha convertido en un tema incómodo. Algo que se menciona de pasada, que se suaviza con promesas de gracia sin hablar de la responsabilidad que conlleva recibirla. Jesús no fue así. Él amó a las personas lo suficiente como para decirles la verdad, aunque esa verdad fuera difícil de escuchar. Y nosotros, si realmente lo amamos, debemos hacer lo mismo. Si este contenido está despertando algo en ti, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí no buscamos entretener, buscamos despertar almas. Y si sientes que necesitas ir más profundo, que quieres entender cómo distinguir la verdad espiritual del engaño religioso que tanto daño ha hecho, tenemos algo preparado especialmente para ti. Se llama Cómo reconocer el engaño religioso antes de que destruya tu fe. Es un ebook que escribimos con mucha oración y cuidado, pensando exactamente en personas como tú, que buscan respuestas reales. Lo encuentras en el primer comentario fijado, justo debajo de este video. Vale cada minuto de lectura. Hay algo que pocas personas saben y que cambia completamente la forma en que leemos las advertencias de Jesús. El infierno, tal como lo describe la Biblia, no es un concepto inventado por la religión medieval para controlar a las masas. Es una revelación progresiva que se desarrolla a lo largo de toda la Escritura y que alcanza su punto más claro y más urgente en la boca del propio Jesús. No en la de un predicador, no en la de un teólogo, en la de Él, y eso cambia todo. Cuando Jesús habló del infierno, no lo hizo con frialdad, lo hizo con el corazón de alguien que conocía exactamente lo que ese lugar significaba, alguien que vino precisamente para que los hombres no tuvieran que ir allí. Cada advertencia suya era, en el fondo, una invitación disfrazada de urgencia, un grito de amor envuelto en palabras que sacudían el alma. En Mateo 25:41, Jesús describe el momento del juicio final con estas palabras: «Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Esta frase contiene algo que generalmente se pasa por alto. El fuego eterno no fue preparado para los seres humanos, fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero quienes rechazan a Dios terminan compartiendo ese destino, no porque Dios los envíe con placer, sino porque eligieron apartarse de Él en vida. El infierno, en su esencia más profunda, es la consumación de una elección. Y eso es lo que la religión institucional muchas veces omite. Prefiere presentar el infierno como una amenaza externa, algo que Dios impone como castigo desde afuera. Pero la Biblia revela algo mucho más perturbador. El infierno es, en cierto modo, el resultado de insistir en vivir sin Dios. Y si alguien pasa toda su vida rechazando su presencia, su voz, su gracia, entonces la eternidad sin Él es, en última instancia, la extensión de lo que esa persona eligió. No hay nada más sobrio que esa verdad. Ahora bien, la Biblia también nos revela que el infierno tiene dimensiones que van más allá del fuego. En el libro de Apocalipsis 20:14 se menciona el lago de fuego, que es descrito como la muerte segunda. Esta expresión, muerte segunda, nos habla de una separación definitiva y total de la fuente de toda vida, que es Dios mismo. No es simplemente dejar de existir, que es existir en un estado de privación absoluta, de todo lo que hace que la existencia valga la pena: amor, luz, comunión, propósito, esperanza.
Imagina un mundo sin ninguna de esas cosas. Eso se acerca a lo que las Escrituras describen. El apóstol Pablo, en 2 Tesalonicenses 1:9, también describe este destino con palabras que pesan como piedras, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. La perdición no es extinción, es exclusión, y la exclusión de la presencia de Dios es la mayor pobreza que puede existir, porque todo bien, toda belleza, toda paz proviene de Él. Cuando entiendes eso, las advertencias de Jesús cobran una dimensión completamente diferente. Él no estaba intentando aterrorizar a la gente, estaba intentando salvarla de algo real, de algo que Él, siendo Dios, conocía con una claridad que ningún ser humano puede alcanzar por sí mismo. Y esa es precisamente la razón por la que vino. Juan 3:16 lo dice con una sencillez que desarma a los más complicados argumentos teológicos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda. Esa expresión en el griego original apólimi significa destrucción, ruina, pérdida total. No es una metáfora suave, es una realidad que Dios quería evitar a toda costa y por eso entregó lo más precioso que tenía. Pero hay algo que muchos no quieren escuchar. La gracia de Dios no anula la responsabilidad humana. El mismo Jesús que dijo, no se pierda, también dijo en Mateo 7:13-14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos, no todos, pocos. Esa palabra duele. Y fue Jesús quien la pronunció, no un predicador apocalíptico de la Edad Media, no una secta extremista. Jesús de Nazaret, el mismo que sanó enfermos, que resucitó muertos, que perdonó pecadores. Ese mismo Jesús dijo que el camino que lleva a la vida es angosto y que pocos lo encuentran. ¿Por qué pocos? No porque Dios limite el acceso, sino porque la mayoría elige el camino ancho, el camino de la comodidad espiritual, de la religión sin transformación, de la fe sin entrega, de la iglesia sin Cristo verdadero. Y eso nos lleva a una pregunta que no podemos evadir. ¿En cuál de esos dos caminos estás caminando tú hoy? No es una pregunta para juzgarte. Es una pregunta que el propio Jesús haría, porque Él nunca tuvo miedo de hacer las preguntas que incomodan, precisamente porque detrás de esa incomodidad hay una puerta hacia algo real, hacia algo eterno, hacia algo que vale más que cualquier comodidad temporal. Lo que hemos visto hasta aquí es solo el comienzo, porque el infierno bíblico no se agota en las llamas ni en la oscuridad. Hay capas más profundas que las Escrituras revelan y que casi nadie se detiene a examinar con honestidad. Eso es exactamente lo que vamos a explorar en la próxima parte. Existe una pregunta que muchos creyentes llevan en silencio, casi con vergüenza de pronunciarla en voz alta. ¿Cómo puede un Dios de amor enviar a alguien al infierno para siempre? Es una pregunta honesta y merece una respuesta honesta, no una respuesta diseñada para calmar conciencias, sino una que venga directamente de lo que las Escrituras revelan. Porque la Biblia no contradice el amor de Dios al hablar del infierno, lo confirma. Para entender esto, necesitamos comprender algo que la teología moderna ha ido diluyendo poco a poco: la santidad de Dios, no solo su amor, su santidad. En Isaías 6:3, los serafines claman sin cesar: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La triple repetición en el hebreo bíblico no es un recurso literario menor, es la forma más intensa de expresar una verdad absoluta. Dios es completamente santo, y esa santidad no es compatible con el pecado, de la misma manera en que la luz no es compatible con las tinieblas, no porque Dios sea cruel, sino porque su naturaleza misma es incompatible con todo lo que destruye, corrompe y envilece al ser humano. El infierno, entonces, no es un acto de venganza divina,
Es la consecuencia natural de elegir vivir separado de la única fuente de bien que existe. Así como el frío no es una entidad independiente, sino la ausencia de calor, el infierno es la ausencia total de Dios. Y en esa ausencia todo lo que hace que la existencia sea soportable, luminosa y plena, desaparece por completo. Eso es lo que las palabras de Jesús en Juan 15:6 insinúan con una imagen poderosa. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. La rama separada de la vid no muere porque el fuego la odie. Muere porque fue cortada de su fuente de vida. El fuego es solo la consecuencia visible de una separación que comenzó mucho antes. Y esa separación en muchos casos comenzó aquí, en esta vida, en decisiones cotidianas de ignorar a Dios, de posponer la fe, de vivir como si la eternidad no existiera. Hay otra dimensión del infierno bíblico que casi nunca se menciona en los púlpitos y que resulta profundamente reveladora: la conciencia. Las descripciones bíblicas del infierno no hablan de inconsciencia ni de sueño eterno. Hablan de una conciencia plena y dolorosa. En Lucas 16, el hombre rico en el Hades recuerda a su familia, recuerda las oportunidades que tuvo, recuerda a Lázaro, y esa memoria no lo consuela, lo atormenta, porque en la eternidad la conciencia no se apaga, se amplifica. Piensa en eso por un momento. Todo lo que aquí en la tierra logramos suprimir con el ruido, con la distracción, con la ocupación constante, allá no habrá cómo suprimirlo. Cada verdad ignorada, cada llamado de Dios rechazado, cada momento en que la gracia tocó la puerta y no fue recibida. Todo eso estará presente, con una claridad brutal e inapelable. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, versículo 11, lo describe con palabras que no admiten interpretación suave. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche. No hay reposo, no hay pausa, no hay momento de alivio. La eternidad sin Dios no es simplemente larga, es interminable en su intensidad. Ahora bien, es importante decir algo que pocas veces se dice con suficiente fuerza. Dios no quiere que nadie llegue a ese lugar. No es una afirmación sentimental, es una verdad bíblica. En 2 Pedro 3:9 está escrito: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos. Dios quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Esa paciencia que el mundo muchas veces confunde con indiferencia o con permisividad divina es en realidad misericordia. Es tiempo dado, es oportunidad extendida, es la puerta que permanece abierta mientras hay aliento de vida. Pero esa puerta no permanecerá abierta para siempre. Y aquí es donde la advertencia de Jesús sobre la mayoría que no está preparada adquiere todo su peso. No porque Dios sea selectivo en su amor, sino porque la preparación espiritual requiere una decisión, requiere humildad, requiere reconocer que somos pecadores en necesidad de un Salvador. Y esa decisión, aunque sencilla en su esencia, choca de frente con el orgullo humano, con la comodidad religiosa, con la falsa seguridad de creer que con ser buena persona es suficiente. Las Escrituras no avalan esa creencia. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. No un camino entre muchos, el camino. Exclusivo no por arrogancia divina, sino porque solo Él pagó el precio que la santidad de Dios requería para reconciliar al ser humano consigo mismo. La cruz no fue un accidente histórico. Fue la respuesta de Dios al problema del infierno. Fue el puente construido sobre el abismo que el pecado abrió entre el hombre y su Creador. Y ese puente sigue en pie, sigue disponible, sigue siendo la única salida real de un destino que ningún ser humano debería ignorar. Lo que hemos recorrido en estas tres partes es apenas la superficie de una verdad
que la Biblia presenta con una profundidad asombrosa. Y en la parte final, vamos a cerrar con aquello que Jesús quería que entendiéramos por encima de todo, que el infierno no es el punto final de su mensaje. La esperanza sí lo es. Jesús no habló tanto del infierno para llenarnos de miedo, sino para llenarnos de urgencia, urgencia de elegir, urgencia de despertar, urgencia de correr hacia Él antes de que el tiempo se cierre. El infierno es real, pero la salvación también lo es. Y esa salvación tiene nombre, tiene heridas en las manos, y tiene un amor que ninguna mente humana puede medir del todo. La pregunta que queda no es si el infierno existe. La pregunta es, ¿qué vas a hacer hoy con lo que sabes? Gracias de corazón por haber llegado hasta aquí. Si este video tocó algo en ti, deja tu comentario abajo, cuéntanos qué piensas. Dale like, suscríbete al canal y no te pierdas los próximos videos que aparecerán en pantalla. Y recuerda, el ebook Cómo reconocer el engaño religioso antes de que destruya tu fe te espera en el primer comentario fijado. Que Dios te bendiga profundamente.